momento han vivido ustedes una experiencia que los ha marcado y todavía la recuerdan en su mente o en su corazón? No importa si es que es positiva o es negativa. Lo importante es que la recuerdan. Y es que justamente ahí está el punto. Nosotros no recordamos lo que pasó. Nosotros recordamos aquello que nos hicieron sentir. Me pregunto, cuando analizamos qué es lo que hace falta para ser una mejor persona, para ser simplemente mejor, ¿de quién depende? Muchas veces nos quejamos, muchas veces miramos al de al lado, reclamamos a las otras áreas, al jefe, a tu familia, a quien sea. ¿No será que nosotros tenemos algo de responsabilidad de lo que somos? De eso quiero hablar el día de hoy, sobre aquello que no se ve, pero se siente, sobre ese poder invisible de la experiencia. Así que, comencemos con lo siguiente. Quiero preguntarles algo muy importante, y es, ¿ustedes alguna vez han vivido una experiencia que les haga recordar una empresa con personas malhumoradas, personas que tienen esa cara que tú dices, Dios mío, ¿así nació? Lo que yo llamo la cara de 4 letras. Esa cara de 4 letras, tranquilos, no deletreen por favor, no tienen que. Simplemente quiero que piensen en alguien que les haga recordar esa cara de 4 letras. A ver, mira al lado, mira quién tienes al lado. ¿Te hace recordar algo o no? Bueno, a eso no me refería. La pregunta es, esa persona que en una empresa está con cara de 4 letras todo el día, ¿nació así? Porque Dios no puede ser tan malo. ¿Qué pasó en el camino? ¿O es que cuando nació, tal vez al doctor se le cayó? ¿O es que nació y había eclipse? ¿O era luna llena? ¿O tal vez tuvo un mal jefe? Y hacia ahí va mi comentario. Muchas veces las personas se terminan contagiando de esa mala onda. ¿Por qué? Porque la cultura en una organización está completamente oscura. O porque tiene un jefe que es cualquier cosa menos un líder. Y eso es lo que termina apagando la magia en una persona. Esos mal llamados líderes, que son simplemente jefes, que están ahí porque los pusieron, que terminan apagando la magia de una organización. ¿Alguna vez nosotros recordamos personas que han marcado nuestra vida, pero otras veces pasan y ni siquiera te acuerdas? Y pasa en el colegio y en la universidad, te acuerdas de los profesores que más te ayudaron, pero hay otros que son simplemente invisibles. Lo que sucede en las organizaciones es algo bien particular. Estamos llenos de personas dirigiendo empresas que no deberían estar ahí, y eso es lo que rompe la magia en las organizaciones. Les voy a contar una historia. Yo era consultor de un banco en Ecuador y estuve haciendo una visita anónima por una de las agencias de este banco, puntualmente en Quito. Desde que entré sabía que algo andaba mal, porque vi 0 sonrisas, vi pura gente amargada, malos tratos, empezando por el jefe de agencia. Yo estaba grabando todo. Terminando el día, pido una reunión con este jefe. En la reunión, muy querido él, con una sonrisa que no le había visto en toda la grabación, y le pregunto, ¿te gusta tu trabajo? Y él me dice, sí, claro. Y le digo, ¿y disfrutas de atender clientes? Sí, es mi pasión. Hijo de madre, yo decía, ¿cómo será si no fuera su pasión? Le muestro el video y el tipo se puso a temblar. Le cambió la cara y me dijo, y ahí sí me miró a los ojos fijamente y me dijo, Rodrigo, ¿me van a despedir? Mi respuesta fue muy sincera, ese no es mi rol. Mi rol es entender por qué es que aquí atienden así. ¿Me puedo sincerar contigo? Por supuesto, es lo que quiero. Y ahí es donde él me cuenta y me dice lo siguiente. Yo entré aquí muy motivado, feliz, ilusionado y le contaba a todos que había entrado al banco. Pero con el tiempo, la cultura, los malos tratos, y no te imaginas todo lo que sucede adentro, y terminé apagándome en el camino.
Lo que se ve afuera es simplemente el reflejo de lo que se ve adentro. Y eso tiene una simple explicación, que aquello que es invisible para el cliente, en algún momento termina haciéndose visible. Eso es parte de lo que suele pasar. En las organizaciones, voy a preguntar, ¿alguna vez tuvieron algún jefe que les hizo acordar al Grinch? Hay muchos jefes Grinch. Ahora, la pregunta es, ¿tienes ese jefe al lado? ¿Viniste con tu jefe y es el Grinch? Por favor, si es así, piénsalo, ríete, pero no lo digas, porque no quiero un despido el día de mi conferencia. Entonces, ¿por qué pregunto esto? Porque en las organizaciones, lamentablemente, estamos llenos de jefes Grinch. Y a veces queremos diseñar una bonita Navidad encargándole la tarea al Grinch. Eso no es posible. No podemos pedirle al Grinch que organice tu Navidad. Y eso es lo que sucede en muchas organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un líder que no ejerce ese liderazgo, que no inspira, que no contagia, que no conecta? Simplemente no va a haber magia en una organización, porque la magia en una organización comienza por los líderes. Son ellos los responsables de armar el equipo, de contratar a las personas correctas, de articular todo lo que se necesite para que la cultura sea una cultura positiva, bonita, de esas empresas que tú dices, wow, acá se respira algo lindo. También es el responsable de articular procesos, políticas, procedimientos, tecnología, poniendo al cliente en el centro. Ese es el líder. Sin embargo, estamos llenos de jefes que hacen todo lo contrario y que lamentablemente más me recuerdan al Grinch cada vez que los conozco. Les quiero contar otra historia. Un restaurante, esa es una historia real. Voy con unos colegas, era una cena para cerrar unos negocios en Lima y todo estaba impecable hasta que llegó el momento en el cual nos traen el pedido. Había un error en uno de los platos. Se había equivocado, el mesero muy amable nos dice, señores, 1000 disculpas, 10 minutos denme y está solucionado este tema. Se fue y cumplió. Trajo los platos, nosotros ya nos habíamos olvidado. Pero apareció el mesero con una copa de vino, una copa que se veía elegantísima. En nuestra cabeza, ¿qué creen que pensamos? Otra vez se equivocó. Pero no. Él con una sonrisa pícara nos dice, ya sé que están pensando que me equivoqué de nuevo, pero no. Ustedes son muy importantes para nosotros. Y esta es una muestra en señal de disculpas por el mal momento que vivimos hace un rato. Es el mejor vino que tenemos en el restaurante y queremos que disfruten de esta botella. ¿Me permite que se lo sirva? ¡Wow! En ese momento nosotros nos quedamos enamorados de ese lugar, de ese señor, pero no por el vino, que aparte estaba muy bueno, sino por el gesto. Y más allá del gesto, el gran aprendizaje es que eso no fue casualidad. La magia no se da por arte de magia. La magia se planifica, se diseña, y habían líderes detrás que habían diseñado qué hacer cuando nos equivocamos. Y la pregunta es, si hubieran sido niños y no unos funcionarios, ¿la respuesta hubiera sido la misma? No, hay otro protocolo para cuando la familia con niños y te equivocas. Todo está diseñado. ¿Para qué? Para que cuando te equivoques, ¡ping!, aparece la magia. Y no nos olvidamos en absoluto de ese lugar. ¿Y creen que hemos vuelto a ese lugar? Por supuesto, porque se metieron en nuestro corazón y eso es parte justamente de lo que tenemos que hacer nosotros, seamos ejecutivos de empresas o empresarios con nuestra propia empresa. Ahora, la parte humana no está en un manual. Muchas veces diseñamos 1000 manuales, 1000 procesos, 1000 procedimientos, pero si no tienes personas que hagan posible la magia, no va a haber magia. Estaba yo en un hospital en Colombia y viví una escena muy linda y es la que les voy a contar ahora. Estábamos en urgencias, momento de crisis, la gente gritando, gente desesperada, y había una señora que estaba llorando, no dejaba de llorar, estaba sentada como a un rincón. Una persona del área administrativa del hospital, a quien no le compete lo que hizo, no está en su manual,
Se acerca a la señora, se sienta al lado, le pone el brazo, la escucha, la acompaña, le dice un par de cosas al oído y finalmente se lleva a la señora y luego acabó el problema. Una semana después, esta señora regresa y pide ver a la señorita administrativa que la había atendido ese día. Y la pregunta es, ¿por qué la está buscando? Cuando se encuentran cara a cara, le dijo, usted no sabe lo que ha significado en mi vida. Usted se me acercó en el momento probablemente más difícil que yo he tenido en los últimos años. Y realmente no me voy a olvidar de esto jamás. ¿Me podrías presentar quién es tu jefe? Pidió con el jefe, se reunió con el jefe, desapareció de la escena. Unas semanas después, esta señorita fue promovida. No por lograr una meta o lograr un resultado, simplemente por haber roto el esquema, por haberse salido de su manual de procedimientos y haber puesto adelante ese poder humano, invisible para muchos, que hizo el cambio con esta paciente. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros seguimos un manual rígido y no ponemos ese lado humano al frente? ¿Cuántos estamos simplemente mirando hacia adelante sin entender cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es ese camino que estoy siguiendo? ¿Estoy cumpliendo mis metas? ¿Estoy cumpliendo mis sueños? Señores, señoritas, la transformación no depende de los que están a su lado. La transformación depende de uno mismo. Ser diferente depende de ti, de ti, de ti, de ti. Solamente de ti. Si quieres ser uno más del montón, sigue haciendo lo que hacen todos. Pero ser diferente, marcar la diferencia, robar una sonrisa mientras que tienes al cara de plomo al costado, es una decisión tuya. Es que todo está contaminado. Tú decides si es que te dejas contaminar o si es que eres el que contagia de energía positiva al resto. Esa es una decisión propia. Nadie te obliga a tener cara de 4 letras. Así de simple. Y si quieren deletrearla en su mente, lo pueden decir, pero no abiertamente. Estamos en horario de protección al menor. Entonces, esto que les voy a presentar es parte ya del cierre de mi charla el día de hoy. No quiero que se queden solo con un discurso bonito. He querido dejar también una herramienta que nosotros aplicamos mucho en el entorno empresarial para innovar, para rediseñar modelos de valor, experiencias y muchas cosas más. Es una matriz que tiene 4 decisiones clave. Eliminar, reducir, aumentar y crear. Son 4 decisiones clave que se aplican y lo que logras es una nueva curva de valor, una nueva propuesta. Pero no se las voy a enseñar para que la apliquen en sus trabajos, aunque lo pueden hacer, sino más bien para que la apliquen en algo mucho más trascendente e importante, en sus vidas. ¿Cómo pueden ustedes aplicar esta matriz a sus vidas? Por ejemplo, eliminar. Elimina la cara de 4 letras que traes hasta este momento. Elimina los malos tratos. Elimina la impuntualidad. Puedes hacer tu lista. ¿Qué cosa puedo eliminar en mi vida? Yo le llamo a esta la técnica del espejo. ¿Por qué la técnica del espejo? Luego les voy a contar. Elimina todo lo que quieras. Reduce, por ejemplo, reduce el uso improductivo de redes sociales. Hay gente que para desde que abre el ojo. Maldita sea, todo el día. ¿Y cómo creen que cerraron el ojo? Así. También. Es impresionante. 2. Reduce el uso excesivo de las reuniones. Muchas reuniones improductivas, uso de WhatsApp. Elimina y reduce todo aquello que no te genera valor o que te puede ayudar a ser más eficiente. Ahora, aumenta, por ejemplo, les doy una trascendente, y los que son papás o mamás, que les caiga. Aumenta el tiempo con tus hijos, aumenta el tiempo con tu familia, aumenta el tiempo de valor en tu casa, aumenta todo aquello que sí te genere valor. Y crea
Crear quiere decir crear, innovar, o sea, algo que no existe. Algo que no hayas hecho y que te pueda ayudar a ser mejor. Por ejemplo, capacítate, aprende algo nuevo. En fin, diseña un viaje mágico con tu familia, lo que quieras. Eso se lo dejo a ustedes. Ahora, la pregunta del millón, y acá es justamente lo que les mencionaba hace unos minutos sobre la técnica del espejo. En este momento les pido a todos, porque yo sé que todos tienen un celular en la mano, algunos lo usarán productivamente, otros no, pero estoy seguro que todos tienen un celular en la mano. Por favor, muestren un celular, por favor, levanten el celular. Yo sé, no lo prendan porque está prohibido prenderlo aquí. Ok, ahora desbloquéenlo y pónganlo en modo selfie. ¿Ok? Por eso le llamo la técnica del espejo. Mírense al espejo. Si alguien tiene espejo y está preparado, bienvenido sea. Pero usen el celular y vean su rostro. Si alguien se asusta, lo siento, de eso sí no tengo la culpa. Mírense y hagan el ejercicio y digan, ¿qué cosa puedo yo eliminar en mi vida? ¿Qué cosa puedo reducir? ¿Qué cosa puedo aumentar? ¿Qué cosa puedo crear para ser una mejor persona y ser feliz? Mis amigos, es muy trascendente, ya pueden guardar el celular. Quédense con este ejercicio y háganlo de verdad, porque realmente es muy poderoso lo que se puede lograr si es que ustedes aplican esta transformación. Finalmente, ustedes, cuando tomen conciencia de aquellos temas que pueden realmente mejorar, se van a dar cuenta de lo importante que es transformarse. Y no es difícil generar algo positivo en las personas. No es difícil hacer el bien. No es difícil robar una sonrisa. No es difícil ser una mejor persona más allá de un gran profesional. Los invito a poner en práctica todo lo que acabo de mencionar, que no quede en una bonita charla, y desde ya los invito a ser mejores personas más allá de buenos profesionales. Muchísimas gracias.